Hola, buenas, soy yo de nuevo. De hecho, estoy en la misma hojita, pero esta vez como para explicarle cómo va el tema de masa resorte, que es como una de las aplicaciones que va a entrar en el control 2, dependiendo las secciones. Eh, También tengo entendido que hay como más aplicaciones como vibraciones de partículas, resonancia, campo eléctrico, o sea, mejor dicho, circuito eléctrico, pero según lo que me dijo un profe, porque lo consulté, es que todas llegan a la misma EDO. Por ejemplo, te van a dar todos los valores y tienen que dar la EDO. Y tú tienes que decir, ya, o sea, y te pueden decir, eh, pruebe que el problema planteado soluciona o queda demostrado como el siguiente PBI. Y así sucesivamente. Pero hoy día nos vamos a enfocar en más resortes. Ahí sí. Más resorte puede estar dado de dos formas diferentes. Podemos tener dos objetos, o un objeto, mejor dicho, que puede estar colgando, por ejemplo, que va a tener una masa M. Y digamos que después de cierto tiempo se le agrega un peso y se estira, ¿cachai? Y, y esto puede ser, eso, mejor, esto se va a estar modelado en el PBI, por ejemplo, que en un tiempo inicial va a estar así, y que después de agregar cierta cantidad de masa, se va como estirar hacia abajo a cierta velocidad. Y eso está modelado en el PBI. Pero puede tener esta forma, en la cual comúnmente la EDO va a estar de la siguiente manera, va a ser la masa por x2' más bx' más kx igualado a una fuerza externa. La m representa la masa y claramente cuando tenemos un x de t, esta es la posición, x' de t, esta es la velocidad o rapidez como uno quiera verla. Y cuando hablamos de x2t, esta es la aceleración, ¿cierto? Cuando hablamos de m, va a ser la masa, b o c también puede ser, va a ser el roce o la amortiguación. Un momentito. Ahora sí, volví. Ya. B va a ser el roce o la amortiguación, también puede ser la C. Y K va a ser la constante de estiramiento. Así le llame, ¿cierto? La constante del resorte, mejor dicho. Del resorte. Constante del resorte. Entonces, en este caso, como está, por decirlo de alguna manera, eh, no hay roce, o digamos, no hay como intervención del aire cuando se estira el objeto después de... Eso quiere decir que el roce es cero. Por ende, normalmente cuando encontramos un problema de resorte colgando, va a ser solamente x más la constante x, igual a una fuerza externa. Y eso, así sería para cuando tiene esta forma el problema. Ahora, cuando tiene esta forma, uy, vamos a tener aquí un resorte. Esto va a, ¿cómo decirlo? La EDO va a tener la misma forma, uy, pero en este caso se podría decir que sí, dependiendo del contexto del problema, o como nos entrega en el PBI, puede decir que sí tiene amortiguación o no. Porque, por ejemplo, ya eh, va a llegar hasta cierto lado. Cuando se estira,
va a rebotar acá, ¿cachai? Entonces eso sería la amortiguación. O quizás tenga, ¿cómo decirlo aquí? Un peso por aquí que impida que vaya a la misma velocidad y todo eso. Pero va a ser, entre comillas, la misma Edo, pero representada de otra forma. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio simple que, pensándolo bien, iba a buscar uno que contenga escalón unitario, pero no, mejor no mezclar los problemas. Pero en el caso de que tuviera escalón unitario, se resuelve de manera que vamos a tener que la fuerza externa va a ser por partes y hay que poner la forma lineal, entre comillas, y eso más que nada. Entonces, nos dicen que la masa va a ser uno, K va a ser uno y B en este caso va a ser cero. Nos dicen también que la fuerza externa va a ser coseno 3t, que x de cero va a ser cero y que x' de cero va a ser cero. Entonces, en la A nos piden eh, demostrar que cumple ese PBI, mejor dicho. Entonces, podemos decir que la ecuación general de, de masa resorte, sorte es m de masa por x2' más b, que sería como el rosa amortiguación, por x' más kx igual a f de t, donde la masa del objeto es M1, o sea, masa 1 de 1 kilogramo, por decirlo de alguna manera. No me gusta poner los datos, pero en el caso de que eh, a ustedes les pongan, así por ejemplo, ya 1 kilogramo, 1 gramo, tienen que ponerlo. Y no creo que sea tan pesado lo de la coordinación como para hacerle transformación de unidades, por ejemplo, de gramos a kilogramos o de kilogramos a libras, no sé. Aunque libras no es una medida de peso, es de fuerza. Entonces, eh, la fuerza, seguimos, la fuerza de roce es nula. B es igual a cero. La constante del resorte. Resorte es K igual a uno. No puede, creo que esto es Newton por segundo partido en metro, si no me equivoco. Con una fuerza externa, F de t es igual a coseno de 3t. Ya. Decimos también, ahora hablamos del PBI. Cómo se encuentra en reposo. Entonces, su posición en el tiempo, tiempo cero, es cero claramente. Va a estar en equilibrio. Por lo tanto, no tiene velocidad. Perdón la letra, estoy escribiendo rápido. Ahí sí. Entonces, la EDO va a quedar de la siguiente forma. Va a ser x2' más x, porque K1 y M1 claramente va a ser igual a coseno
t con x0 va a ser lo mismo que x'0, esto va a ser 0. Esta notación quiere decir que x0, o sea, es lo mismo decir que x0 es igual a 0 y x' de 0 igual a 0. Es lo mismo, de hecho, la notación, para que se entienda. Entonces, ahora ¿qué falta? Dos formas de resolverlo. Laplace o eh, polinomio característico y coeficiente determinado. De hecho, preguntando al profe también, me dijo, yo le pregunté, profe, en el caso de que el control no especificara qué método usar, ¿se puede usar cualquiera de los dos? Me dijo que sí. Entonces, se puede usar cualquiera de los dos. O sea, polinomio con coeficientes determinados o Laplace. En este caso, yo voy a usar Laplace. Entonces, queda como Laplace de x' más Laplace de x es igual a Laplace del coseno 3t, ¿cierto? Entonces, esto queda como s cuadrado por Laplace de y, ¿cierto? O sea, Laplace de x en este caso, menos s por x en cero menos x' en cero más Laplace de x. Es igual a Laplace de coseno de t es s partido en s cuadrado más 9, ¿cierto? Entonces, esto, como dijimos anteriormente, x en cero es 0, x' en cero es 0. Esto no queda como Laplace de x, va a factorizar al tiro, s cuadrado más 1. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Y esto va a ser igual a s cuadrado más 9. Despejo s cuadrado más 1, s cuadrado más 9. Esto, fracciones parciales, o también podemos buscar una manera. Ah, no, no se puede. Estoy pensando algo y creo que no se puede. A ver, voy a pensar, voy a pensar. Ah, sí se puede, pero... Ah, pero ya, no dije nada. Vamos a hacer fracciones parciales. ¿Cómo se separa esto? Es s más 1, s cuadrado más 9. Cuando tenemos una ecuación, una polinomio irreducible de grado 2, arriba tiene que ir con grado 1, y aquí es lo mismo. Entonces, multiplicamos por el denominador de acá, que como eso es igual a s más b por s cuadrado más 9 más cs más d, cs cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, esto queda como as cubo más 9as más bs cuadrado más 9 más cs cubo más cs más ds cuadrado más d. Entonces, eh, tenemos ese acá. Juntamos los términos semejantes. Ese va a ser, y aquí tenemos ese cubo, va a ser a más c más lo s cuadrado
B más D más los S, 9A más C más las constantes, 9B más D. Y ahora juntamos esto, o sea, sus semejantes con los igualamos a sus semejantes. O sea, por ejemplo, igualamos los S con los S, los S cuadrado con los S cuadrado, los S cubo con los S cubo y los constantes con los constantes. Entonces, no hay S cubo a la izquierda, no hay S cuadrado a la derecha, claramente. Hay S y está multiplicado por uno, entonces 9A más C es igual a uno. Y no hay constante, 9B más D. Entonces, de aquí obtenemos que A es menos C, aquí que B es menos D. Entonces, aquí, si hay menos C, sería menos 9 menos 9C más C es igual a uno. Y de aquí obtenemos que si B es menos D, perdón, si, si esto sería menos 9D más D igual a cero. Ahí sí. Entonces, eh, ¿cómo puedo dejar esto? Ah, ya me acuerdo. Entonces, esto queda como menos 8C es igual a uno. Por lo tanto, C es igual a menos un octavo. Y menos 8D es igual a cero. Por lo tanto, D es cero. Entonces, si D es cero, voy a seguir abajo. O mejor lo tirar aquí, con rojito. Si C es menos un octavo, entonces sería A es igual a un octavo. Si D es cero, B es cero. Entonces tenemos listo los valores de las fracciones parciales. Voy a... No le voy a anotar a mano, le voy a anotar a mano. Entonces, S cuadrado más uno, S cuadrado más 9 es igual a eh, AS partido en S cuadrado más uno más B es igual a S cuadrado más uno más CS, S cuadrado más 9 más D partido en S cuadrado. Entonces, reemplazamos valores. A vale un octavo, entonces sería un octavo, octavo por S cuadrado más uno más B cero, entonces no lo voy a anotar porque eso va a ser cero. C vale menos 1, entonces menos un octavo, S, S cuadrado más 9 y D tampoco lo voy a anotar. Entonces, si se dan cuenta, eh, esto es un coseno y esto también es un coseno. De hecho, esto es un octavo por la Laplace, es decir, por la Laplace del coseno de t más, mejor dicho, menos un octavo por la Laplace del coseno, en este caso de 3t, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la Laplace inversa, queda como un octavo coseno de t menos un octavo coseno de 3t. Y tenemos listo el ejercicio. Eso sería más resuelto. Puede resolver como Laplace, como polinomio característico. Si te dicen que es, resuelves con Laplace, tienes que sí o sí hacerlo así. Si no te dicen cómo, polinomio, tienes polinomio, si es homogénea, te quedaría mucho mejor. Si tiene un coseno, un Euler coseno o algo así, coeficiente determinado. Variación de parámetros creo que es mucho más complicado y algunas secciones no lo ven. Yo no me lo aprendí, sinceramente. Coeficiente determinado lo entiendo un poquito. Y yo creo que después de esto, mala noche, hago uno de coeficiente determinado, pero variación de parámetros yo no lo entendí. Y espero que no lo entre, porque es muy complicado.
hay que hacer integrales con el Grunskiano y todo eso. Y es fome. Pero coeficiente terminado entretenido. Hay que buscar la solución particular y un pequeño sistema de ecuaciones para ahí dependiendo cuántos tenga y todo eso. ¿Qué más? Pues como les digo, si no te dicen qué usar, aplica lo de ecuación segundo orden. Es lo mejor que voy a hacer. ¿Y qué más? Eso más que nada. Y si te dicen que el Laplace, tienen que usar sí y Laplace. Pero eso, más que nada. Gracias por ver. Que estén bien.